Saludos amigos, con ustedes el profesor Ramón Romero en este programa Contestando tu Pregunta. Antes de exponer la palabra, vamos a pedirle a Dios su bendición. Querido Señor, en estas 40 preguntas hemos aprendido a ver cuán santa es tu ley y cuán obligatoria es tenerla en el corazón para ver tu rostro. Permite que los demás entiendan y obedezcan la ley, no para ser salvos, sino porque fueron salvos de pisotearlas. Danos esa bendición de obedecer en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, en diferentes programas hemos contestado 40 preguntas sobre la ley de Dios y el sábado. Hemos visto 40 argumentos esgrimidos desde el principio por los antinomianistas, es decir, los que se oponen a la ley de Dios. El hecho de que nuestra respuesta no haya sido una réplica demuestra la total falta de argumentos por parte de los que se oponen a la ley de Dios, por lo que se ven precisados a repetir y repetir los mismos argumentos una y otra vez, basándose en pasajes fuera de contexto, explicaciones deficientes de las epístolas del apóstol Pablo y una abierta distorsión de la historia del cristianismo. El protestantismo histórico defendió la vigencia, la eternidad y la inmutabilidad de los 10 mandamientos y condenó el antinomianismo como una herejía peligrosa. Hoy el protestantismo ha sido invadido por el antinomianismo y condena como herejes a quienes defienden la vigencia de la ley de Dios. ¡Ay, cómo han cambiado los tiempos! Este rechazo del protestantismo a la ley de Dios se produce en la historia precisamente cuando aparece el movimiento que guarda el sábado, en este caso adventista, proclamando al mundo: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14:7. Esa denuncia era obvia. Si la ley de Dios es eterna, entonces los cristianos debían guardar también el cuarto mandamiento, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos, según el hermano de Jesús, Santiago 2:10. Como no hay manera de justificar con la Biblia el cambio del sábado al domingo o la eliminación de los 10 mandamientos, el protestantismo no ha tenido otra alternativa que declarar nula la ley de Dios. Y al hacerlo, no reparó en las insalvables contradicciones e incongruencias en que caía, pues lo que más le importaba no era la fidelidad a la palabra de Dios, sino el disfrute de una pretendida libertad cristiana, entendida como la ausencia de todo compromiso del hombre con su creador, blandiendo para tal fin el argumento de la gracia, como si el concepto de Dios de la gracia implicase la eliminación de la santa ley de Dios. Así se cumple en el protestantismo lo que escribió el profeta Oseas 8:12. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas como cosa extraña. Sí, el protestantismo actual, que antes había resaltado la vigencia y perfección de la ley de Dios, hoy la consideran una cosa extraña, algo propio de los judíos y de los judaizantes y no de los cristianos, como si la Biblia no dijera que los santos son aquellos que guardan los mandamientos de Dios
y tienen el testimonio de Jesucristo en Apocalipsis 12:17. Lejos de cantar con el salmista, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, en el Salmo 119:97, el protestantismo grita: ¿qué ley ni qué 8/4? No tenemos que guardar la ley. Lejos de cantar con Pablo, que decía, me deleito en la ley de Dios, en Romanos 7:22, el protestantismo actual declara que la ley es una carga odiosa. En lugar de llamar al decálogo, como lo dijo Santiago, la ley de la libertad, en Santiago 2:12, el protestantismo llama a la ley una maldición. Increíble. Así que no es extraño que ante esta situación, dentro del propio protestantismo, surjan voces de protesta contra lo que no es sino una abierta rebelión contra la ley de Dios, al mejor estilo del apóstata Israel preexílico. Tal es el caso del teólogo bautista Arthur Arlington Pink, de 1886 a 1952, quien denunció la injusta y peligrosa posición de las iglesias protestantes con respecto a los mandamientos de Dios. Pink, teólogo bautista, describe la situación de las iglesias protestantes así. Dice él: tenemos por poca necesidad de detenernos y ofrecer prueba de que esta es una época de ilegalidad. Casi en cada esfera de la vida presenciamos la triste realidad. En la ausencia total de una disciplina real en la mayoría de las iglesias, vemos este principio ejemplificado. Hace no más de 2 generaciones, decenas de miles de miembros disolutos, cuyos nombres siguen ahora en la lista de membresía, hubieran sido desasociados. ¿Qué reconoce Pink? Que las iglesias estaban atravesando por una crisis de moralidad expresada por una total indisciplina en cada esfera de la vida, en la familia, en la iglesia, en la sociedad. Y ese deterioro tiene una causa, y el teólogo Pink, evangélico, asegura saber cuál es, cuando él dice: estamos seguros de que el muy extendido desprecio total actual por las leyes humanas es el crecimiento del irrespeto por la ley de Dios. Donde no hay temor de Dios, no podemos expresar ni esperar que haya mucho temor del hombre. ¿Y por qué es que hay tanto irrespeto por la ley de Dios? Esto, a su vez, no es sino el efecto de una causa precedente. Pregunto, ¿cómo fue que empezó en las iglesias protestantes ese irrespeto por los 10 mandamientos y por las leyes humanas? El teólogo bautista Pink Arthur Walkington Pink dijo: los maestros cristianos no han competido en denunciar, los maestros cristianos han competido en denunciar la ley como un yugo de servidumbre, una carga onerosa, un enemigo implacable. Han declarado con sonido de trompeta que los cristianos deberían considerar la ley como una cosa extraña que fue dada a Israel y que luego terminó en la cruz de Cristo. Han advertido al pueblo de Dios que no tenga nada que ver con los 10 mandamientos. Y agrega: han denunciado como cristianos legalistas del pasado a quienes, como Pablo, sirvieron a la ley. Han afirmado que la gracia saca a la ley fuera de la vida de los cristianos tan absolutamente
como de su salvación. Han llevado al ridículo a quienes defienden un sábado cristiano y los han clasificado con los adventistas del séptimo día. Habiendo sembrado vientos, es extraño que ahora cosechen tempestades. Eso dijo un teólogo bautista llamado apellido Pink, y él presenció con sus propios ojos el deterioro gradual de las iglesias y no le resultó difícil resolver la incógnita de la ecuación. Él testifica: hubo un tiempo cuando no era fácil encontrar un cristiano que ignorara este tema. Un tiempo cuando la primera cosa llevada a la memoria de los hijos de los padres cristianos eran los 10 mandamientos. Pero hoy es bien distinto. La responsabilidad del desbarajuste moral la coloca Pink sobre los hombros de los maestros cristianos. En esto dice e insiste el por qué muchos líderes cristianos públicamente han repudiado la ley de Dios. Dios nos ha visitado con una ola de desorden en nuevas iglesias, hogares y vida social. En lo que atañe de lo que hasta ahora nos ha descrito el teólogo bautista Pink, podemos resumir los siguientes puntos. Primero, el caos moral se inició en las iglesias, continuó en los hogares y de allí se extendió a la sociedad, porque la sociedad es la suma de los hogares. Segundo, esta crisis moral no afecta solamente a una denominación en particular, sino a la mayoría de las iglesias. Según Pink, el deterioro se inició, según él mismo afirma, 2 generaciones atrás, coincidiendo precisamente con la aparición de la proclamación mundial de la ley de Dios por parte del movimiento adventista del séptimo día. Cuarto, fueron los pastores, líderes religiosos, responsables de propagar la nulidad de la ley de Dios, como respuesta a la predicación nuestra de que el séptimo día está vigente y que, para no parecernos a ellos, lo que finalmente culminó en el caos familiar y social que vemos hoy en la sociedad. Pero esta no es la opinión aislada y subjetiva de un solo hombre, sino la triste realidad del mundo protestante. Ernest Risinger observa para finales del siglo XX la misma situación que había percibido el teólogo bautista Pink a principios de siglo y llega a la misma conclusión que él cuando dijo: la iglesia profesante es grandemente culpable por este declive. La teología moderna se ha salido del patrón de justicia que se halla en el Decálogo, pero igualmente serio es lo que algunas iglesias evangélicas le han hecho a la ley de Dios. Ellas han enfatizado el amor de Dios a expensas de su santidad y no le han mostrado a los incrédulos su odio al pecado ni a los creyentes su demanda de justicia. El resultado es que los pecados de la sociedad también se hallan en muchas iglesias. La actitud de estos pastores contra la ley de Dios fue anunciada por el profeta Jeremías en el capítulo 2 y en el versículo 8, cuando dice: los que tenían la ley no me conocieron y los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Sí, los protestantes habían tenido la ley de Dios en su doctrina
y habían combatido el antinomianismo, tal como lo demuestran los documentos y tratados protestantes de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Pero al final prefirieron anularla cuando consideraron que su libertad se veía amenazada por ella. Y el resultado de esto fue que los pastores dejaron de cumplir con el deber que les había sido encomendado. Porque Jeremías 10:21 dice: porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, por lo tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. Al promover doctrinas que van contra la enseñanza bíblica, ¿qué oportunidades tiene el hombre de hallar la verdad? Muy pocas, si consideramos que a aquellos que rechazan la verdad, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en su injusticia. 2 Timoteo 2, del 10 al 12. Por eso el teólogo bautista W. Pink y N. Ratzinger han arado en el mar. Las iglesias, en lugar de reaccionar favorablemente al consejo divino, han persistido en su rebelión contra Dios. Hoy la situación no es diferente a la del siglo pasado. Recientemente, un grupo de líderes religiosos, tanto protestantes como católicos y judíos, comenzó a promover la celebración anual del Día de los 10 Mandamientos, en virtud de que consideran necesaria la restitución de la ley de Dios para enfrentar el caos social que hoy vive la humanidad. Estos líderes asientan en una proclama las motivaciones que los llevaron a tomar esa iniciativa. En dicha proclama leemos a continuación: nosotros, quienes servimos como un consejo de líderes, estamos encargados de utilizar nuestra pasión unida para proveer el propósito y dirección para revertir la enorme corriente de inmoralidad que continúa desbordándose en los Estados Unidos de América y en todos los continentes del mundo. Esta voz unificada culminará anualmente con el Día de los 10 Mandamientos y servirá como una plataforma global y espiritual, llamando a una conciencia renovada de moralidad basada en los 10 mandamientos. Esta plataforma responderá al llamado hecho desde la creación como una verdadera expresión de amor, armonía y reconciliación entre las naciones, diversidades étnicas y de géneros, a través de la educación y la rededicación a la norma moral dada por nuestro amoroso Creador. Sí, para estos líderes de la cristiandad, el decálogo, o sea, los 10 mandamientos, no fue entregado por primera vez en el Sinaí, sino desde la creación, porque en la creación, poco después, entró el pecado, y pecado es transgresión de la ley de Dios, probando así que la ley de Dios siempre ha existido. Además, está claro que para ellos es el olvido de la ley de Dios lo que ha producido la ola de inmoralidad que sacude a la humanidad, y es el retorno a esa ley olvidada por el cristianismo lo que, según ellos, podrá subsanar la situación mundial. Lamentablemente no se vislumbra ningún éxito en esta empresa. Cristo predijo esta ola de inmoralidad hace 2000 años. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24, del 11 al 13. Pablo también advirtió: también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos,
Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Según Timoteo 3, del 1 al 5. Sí, se predijo la ola de inmoralidad que hoy azota a nuestra sociedad. No una ola de inmoralidad fuera de la religión, sino dentro de ella. Porque la Biblia dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esta ola de inmoralidad irá aumentando hasta el fin de los tiempos y será detenida solo por la espada del Rey de Reyes y Señor de Señores, que vendrá en las nubes a exigir cuentas a cada hombre y a cada mujer. Es por eso que nuestra oración debe cantar con el salmista: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han violado tu ley. Salmo 119, 126. Yo digo amén. Ven, Señor Jesús. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Muchas gracias por estar con nosotros, conmigo en este espacio, contestando tu pregunta. Un espacio que por más de 40 años hemos estado contestando las preguntas bíblicas a nuestra amable audiencia. Gracias por acompañarme. En la próxima entrega vendremos con más datos y con más preguntas de ustedes. Dios nos bendiga y nos guarde. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero, y dele clic a la campanita. Dios nos bendiga y nos guarde.